Hola, hola, gente oyente, bienvenidos, tomen asiento y déjense llevar que los datos más tripiantes están a punto de empezar aquí en Nate It All. Estas son 30 curiosidades de Garfield. La película, con un presupuesto de 60 millones, logró cuadruplicarlo, recaudando más de 250 millones de dólares, superando la taquilla de aquellas películas live action de Garfield estrenadas en 2004 y 2006. La película fue dirigida por Mark Dindal, conocido por haber dirigido películas como Los gatos no bailan, Las locuras del emperador y Chicken Little. Al inicio, cuando vemos la pantalla del teléfono y Garfield la desbloquea, se ve que la contraseña es 061978, en alusión a la fecha en la que salió la primera tira cómica de Garfield. Dichos números también aparecen en un contenedor de basura. Al tratar de cruzar la calle para llegar al restaurante, vemos que hay una tienda de música con el nombre Lorenzo, siendo un guiño a Lorenzo Music, quien fue la voz oficial de Garfield durante casi 2 décadas. Cuando John busca al pequeño Garfield en el restaurante, se puede ver pasar a un mesero con un pastel temático de Binky el payaso, quien tuvo su origen en las tiras cómicas del personaje, y también apareció en distintos medios, como el especial de Halloween y la serie de Garfield and Friends. Otra referencia a Binky se pudo ver en un serial. Liz Wilson, conocida en las distintas versiones como la veterinaria de Garfield y el interés amoroso de John, en esta película no tiene tanta participación, teniendo solo un par de escenas. ¡Necesitamos la pesa grande! Y tenía que avisarle a todo el consultorio. John lee algunos libros que resultan ser una especie de parodia felina de historias populares, como este de Romeo y Julieta y este otro del Gran Gatsby. Durante el montaje de escenas del comienzo se recrean algunos momentos de las tiras cómicas, como esta donde Garfield es arrojado a través de una ventana, una araña asustándolo, que es un chiste recurrente en las tiras cómicas, y John bañando a Garfield usando casco y guantes. Cuando John está preparando el batido y Garfield agrega otros ingredientes a la mezcla, vemos que le añade una especie de sándwich de pie, con un pastel en el medio, un guiño al pie cake pie que Garfield inventó en una de las tiras cómicas. Chris Pratt, quien ya había prestado su voz a otros personajes animados como Emmett en Lego Movie, Barley en Onward y Mario en su última película, en esta ocasión ahora le da voz al mismísimo Garfield, siendo otro actor de renombre que llega a darle voz al personaje. Recordemos que anteriormente, en las últimas adaptaciones live action, quien le había dado voz a Garfield había sido Bill Murray, algo de lo que puede que no esté muy orgulloso. Pero la pregunta es, ¿por qué demonios Garfield 3? Las drogas son muy caras. En inglés, la voz del padre de Garfield es la de Samuel L. Jackson, mientras que en el doblaje latino contó con la voz del actor chileno Sandro Larenas, quien anteriormente había sido la voz de Garfield en sus series animadas y especiales. Dile que viva en otra parte. Hola, Junior. Como saben, Garfield odia los lunes. ¿Hoy es lunes? Porque te juro que se siente como si fuera lunes. Y como broma a eso, algunos de los avances de la película se lanzaron precisamente un lunes. Cuando Vic lanza a su hijo y este termina rebotando de un lado a otro, se llega a ver un camper con una calcomanía de Binky el payaso. También notamos que su matrícula alude al creador de Garfield, Jim Davis. Garfield termina aterrizando en el parabrisas de un auto y le sonríe al conductor, recordando a esos populares peluches de Garfield con ventosas que se pegan a los vehículos, una broma que también se llegó a hacer en el live action del 2004. Durante la escena en la que Otto explica el plan para entrar a la fábrica y visualizan lo que van a hacer, suena de fondo el tema de Misión Imposible. Curiosamente, la voz de Otto fue hecha por el actor Ving Rhames, quien ha estado en las películas de dicha franquicia. Cuando Vic, el padre de Garfield, cuenta por qué fue que lo dejó, se logra ver una tienda de cómics con el nombre Jim, otro guiño al creador de Garfield, Jim Davis. Como parte de la promoción de Garfield se lanzaron varios pósters que parodian a películas estrenadas en 2024, entre ellas Doom Parte 2, la del planeta de los simios, Furiosa, Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine. Además, uno de los productores compartió una imagen de Garfield en un sillón en la que claramente parodiaba aquella imagen muy comentada del próximo Superman. El estudio encargado de la animación de esta película fue D&AJ Animation, quien anteriormente hizo la animación de películas como Ronda Error, Bajo el Muelle y Nimona. Aunque Odie no habla como tal, sí que hace ciertos sonidos. No, Odie, yo me encargo de esto. Estos fueron hechos por el actor Harvey Guillen, quien ya había prestado voz a otro perro amigable que acompaña a un gato naranja en su aventura. Hablamos de Perrito en El gato con botas, el último deseo.
Cuando Marge, la jefa de seguridad, ve el atraco por las cámaras de vigilancia, ella se sorprende y usa una expresión que hace referencia al creador de Garfield. ¡Por las barbas de Jim Davis! Además, la matrícula del camión en el que meten a Garfield es JRD 728. Las letras son las iniciales de Jim Davis y los números aluden a la fecha de su cumpleaños, 28 de julio. El famoso rapero Snoop Dogg le da voz a uno de los personajes de la película, y aunque por su nombre se podría pensar que naturalmente le daría voz a un perro, en realidad se la da a uno de los gatos de la antigua pandilla de Vic. Y también colaboró en el tema original de la película, Let It Roll. Let it roll. Let it ride. Let it ride. Let it go. Antes de esta película no se sabía mucho sobre el padre de Garfield. Lo más que se tuvo fue esta pequeña representación de él como un gato gris en ciertas mercancías, por lo que esta película agrega un mayor trasfondo a la relación con su hijo. ¿Puedo hacer eso? Lo que no puede hacer es educar un hijo. Donde, si bien al principio puede parecer el típico padre que fue a comprar leche y jamás volvió, pronto se explica la razón de su abandono. Vic se enfrentó a la dura realidad de no poder alimentar adecuadamente a su pequeño hijo y comprendió que Garfield tendría una mejor vida al cuidado de un humano, por lo que, aunque con mucho dolor en su interior, permitió que John se lo quedara. Pero eso sí, nunca dejó de pensar en su hijo. El árbol cercano a la casa de John es testimonio de ello, donde Vic ha marcado todas las veces que fue a ver a su hijo sin que él lo supiera, viéndolo crecer y asegurándose de que nunca más pasara hambre. Sí estuvo aquí. En el refrigerador de John hay un recordatorio que dice llamar a Lyman. Lyman en las tiras cómicas era el mejor amigo de John y el original dueño de Audi, un tema que se llegó a tocar en la serie del show de Garfield. A diferencia del padre, a la madre de Garfield sí que se le llegó a ver interactuando con su hijo tanto en las tiras cómicas como en especiales, aunque irónicamente la madre en esta película es omitida por completo. Cuando llegan todos los drones como parte del plan de Garfield para rescatar a su padre, se escucha de fondo el tema de Top Gun, y en ese momento Garfield comenta que él hace sus escenas de acción, al igual que Tom Cruise. Sí, si se lo preguntaban, yo hago mis escenas de acción. En el clímax, Garfield se traga un frasco entero de salsa picante y escupe fuego por la boca, recordando a otra de las tiras cómicas, donde Garfield y John compitieron quién podía comer más pimientos picantes. Nermal, el pequeño y lindo gato que molesta a Garfield en distintos medios, hace un cameo cerca del final de la película. En cuanto a Arlene, la conocida novia de Garfield, lamentablemente no aparece. Además de algunas obvias parodias, la película ciertamente incluye algunas marcas reales. Tal es el caso de los audífonos Sony, que no es de extrañar considerando quién produjo la película. También se puede ver una bolsa del restaurante Olive Garden, la app de Walmart, un envío de FedEx, una bolsa de snacks Pop Chips y la salsa de tomate Heinz. La cinta cuenta con una escena post créditos, o algo así. En realidad se trata de una pequeña tira cómica que aparece en pantalla, donde Garfield rompe la cuarta pared y asume que la audiencia estaba esperando algo sobre la secuela. Llegó el momento de hablar de las críticas. Es lunes, definitivamente. Y es que fueron catastróficas. A pesar de las referencias a la tira cómica, los críticos consideraron que no logró capturar la esencia del personaje, al convertir al gato más perezoso en un héroe de acción con traumas generacionales. Se le criticó también por su colocación de producto excesiva y su guión genérico que da la sensación de ser una especie de La vida secreta de tus mascotas en la que han metido a Garfield de manera forzada, por lo que como película del personaje no tiene mucho que ofrecer. Aunque por otro lado la audiencia en general no fue tan dura, aceptando que si bien puede que no sea tan memorable, hay suficientes chistes, escenas de acción y momentos conmovedores que dan como resultado una peli disfrutable para la familia. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Odio los lunes.